Mm. Los hijos de tus hijos, Padre de los cielos, y los hijos de los cielos y en la tierra, reconocen siempre a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Rey, que nos ha dado de su semilla, que nos ha dado de su fruto, de su reino y de su justicia, para conocerle, amarle, para producir, para llevar fruto, para que ese fruto permanezca y para edificar, Dios bendito. Por eso, toda la bendición de que podemos compartir todo ese sonido, esa alegría y la bendición de que nuestros niños puedan crecer conociéndote, sirviéndote y amándote. Y que, Padre, nosotros podamos todo ese ministerio, pues darle el sonido de tu voz, de tu fuego, de tu pacto, de tu sal, de tu gracia y de tu misericordia, y darle sonido, Señor, a nuestros instrumentos, lo mismo que a nuestro corazón, para que cada vez que nuestro corazón se una con el tuyo, nuestra voz pueda siempre, Señor, llevar ese sonido de libertad, de sanidad, de santidad, y para que cada vez que se levante nuestra voz, nuestro cuerpo, Señor, nuestra vida, nuestra casa, sea, Señor, como la casa del lavar, la obra que tú empezaste, la obra que la perfeccionas y la obra que es completa, Señor, a la luz de lo que tú has escrito y de lo que, Señor, nosotros vamos edificando, volviendo siempre a tu tiempo. En el nombre de Cristo, bendito por tus hijos, bendito, Señor, por este día y por este completar, Padre, de este mes que se va completando, como se completa en los cielos, Señor, siempre a, a golpe de pandero, al golpe, Señor, de flauta, de espada, de espíritu, porque siempre, Señor, por cada uno de tus golpes, lo que sonará siempre es la vida. Y por eso, Padre, nuestros golpes son en espíritu, porque no es con espada ni con ejército, más siempre sea con el espíritu que nos dice, vive, vive, y nosotros desde acá, vive Jehová, en cuya presencia estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estamos. ¡Ay, te vas a comer! ¿Qué? Las uñas te vas a cortar. Vamos. Bye, bye, papá. Bye, bye. Un beso. Bendición. Estamos todavía en el mes onceavo. En el día 23 empezamos el domingo en la tarde y hoy estamos completando el día 24. Perdón, el día 25, porque el 24 fue el domingo que hicimos nuestra oración. Así que estos 7 días para llegar hasta el domingo, pues que sean, que sean de bendición para mirar, como comentábamos, a través de esto podemos mirar nuestro corazón, podemos mirar nuestros adornos, ¿qué más? Podemos mirar los tiempos y podemos hacer de estos 7 días, pues, un tiempo de alabanza, un tiempo de oración, un tiempo de un nuevo latir del corazón, un tiempo de fortaleza, de fortalecer el corazón. Y como decía, recuerdo Lina, que me cambió la frase porque así es como es, pues un tiempo de pasar, un tiempo de pasar el pandero, ese es como podríamos definirlo. Entonces, para cruzar hay que también aprender a pasar. Así que, bueno, ¿quién está pasando? Pues esté pasando todo nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro corazón al ritmo de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya, unos que y de estos días, pues si hay alguna pregunta, algún pasaje, algo que todavía reste por revisar, pues con gusto. O si no, nosotros ponemos los, los pasajes.
¿Alguna pregunta, Dani? Eh, Pastor, Lina, Lina, te buenas escucho. tardes y buenas tardes con todos. Bendiciones. Yo quería preguntar algo. Estos días es lo mismo, ¿podemos hacer lo mismo que hicimos el día 24 o ya no? Este, O sea, sí, como dice, estamos en el día 25 muy buena, y nos falta para completar el mes y entrar al 12º mes. muy buena pregunta. En el sentido eh, de que tenemos que establecer, claro, nosotros sabemos que Pascua tenemos que cruzar, ¿no? La Pascua siempre es cruzar, pero esto de pasar, ¿a qué se refiere? Entonces, es una cuestión de reinos, podríamos decirlo. A ver, uy, podemos irnos a... déjenme ver. Aquí, mire, este me parece muy interesante. A Daniel, Daniel capítulo 2. El verso 20 y el verso 21. Dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de nuestro Dios bendito por los siglos de los siglos. Porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos, cambia las edades o cambia las estaciones o cambia, ¿qué se podría decir? Bueno, digamos que las estaciones. No, las estaciones no. Cambia, um, Yo tengo oportunidades. el que cambia, el que, el que cambia los tiempos, el que cambia los tiempos y las oportunidades. Muy bien. Y aquí dice, remueve reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces, el capítulo 2 del verso 21, ese es el importante. Sabiduría a los sabios. Y conocimiento cómo tiene usted otra versión? Lo que pasa es que recién me fueron a dar trayendo los lentes, no tengo para poder leer. En Ya. unos minutitos ya me trae. ¿Cómo? Bienvenida, Nancy. Estamos en el libro de Daniel por la pregunta que nos hizo Lili. Yo creo que es importante para todos. Daniel capítulo 2 verso 21. Este es, este es muy importante, este versículo, y por eso, si tienes 2:21 la versión, Daniel, si me puedes decir por favor.
Ya, Marquito. Y cambia los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y levanta reyes. Él da la sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Ujú, muy bien. Ujú. Ya, es parecida a la que yo tengo. Oportunidades nomás cambio. Nancy, buenas tardes, bienvenida. Tal vez si nos puede ayudar con su versión. Daniel, capítulo 5 era. Capítulo 2, 2:21. Perdón. 2:21. Ya tengo, ya me trajeron los lentes, ¿puedo leer? Ya. Espérame un segundito, Lina, que Ya. Nancy Eh, también está viendo. él, él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Muy bien. Ya cambió un poquito. Lina, por favor. Es la misma traducción, es lo mismo. Ya, ya. Entonces, como usted ve, aquí hay una suma de muchos términos, de muchos tiempos que empieza. Entonces, cuál es el orden, digámoslo así, correcto? Y, y como usted ve, aquí tenemos primero la sabiduría de Daniel. Y, y la sabiduría de Daniel era justamente porque Daniel era conocedor de los tiempos, de la diferencia, de la diferente gama de tiempos. Y, y mire que la sabiduría también de Satanás, incluso, como dice, más sabio que Daniel. Entonces, una una sabiduría de tiempos es una sabiduría de corazón. Así que, ¿qué es la sabiduría? Dice, da sabiduría a los sabios. Sabiduría a los sabios. Pero lo otro dice, conoce, da el conocimiento para que conozcan a los entendidos, al entendimiento. ¿Ya? Entonces, esto es una cuestión de sabiduría y esto es una cuestión de entendimiento, pero como dice Lina, eh, ahora estamos en una semana de, ya pasó el día 23, el día 24, y el día 24, entonces si vamos en orden, el día 24 es para completar estos 7 días, son importantes porque estamos hablando de un tiempo específico, estamos hablando de los tiempos de la sabiduría, de los tiempos del espíritu. Y si hablamos de los tiempos del espíritu, estamos hablando de los tiempos del corazón de Dios, del latido del corazón de Dios. Entonces, estos 7 días, pues el pandero de su corazón y el corazón que dé sonido a su pandero son muy importantes. ¿Por qué? Porque ¿qué produce? ¿Qué produce? ¿Qué produce este? Produce, ¿qué representa estos 7 días? Lo que habíamos comentado. El mejor ejemplo justo es lo que representa Zacarías, la vida de Zacarías. Y, y Zacarías, eh, eh, en función de su propia vida. Entonces, Zacarías está hablando en el que Zacarías duró
4 años, eh, en el sentido desde dónde empieza su profecía. Lo que tenemos conocimiento de Zacarías desde el año 2 y el año 4 de Zacarías. Ese es el conocimiento. Y de ahí, este, vamos al libro de Zacarías. El capítulo 7, el verso 1. Dice, sucedió en el año cuarto del rey Darío que vino la palabra de Jehová a Zacarías, el cuarto día del mes noveno. Entonces, estamos en el cuarto año y han pasado 2 años, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Aparentemente han pasado 2 años, pero si nosotros vemos el proceso del tiempo, estos 2 años que han pasado han sido unos años, han sido años de avanzar o años de retroceso. Entonces, para él resulta ser que en lugar de ser un tiempo que va avanzando, es un tiempo que va retrocediendo. Entonces, eh, ahora, ¿cuál es la cuenta regresiva? ¿No es cierto? Zacarías capítulo 7, verso 1, nos habla del cuarto año de Zacarías. Zacarías capítulo 1, verso 1, nos habla del segundo año. Y el verso 7 nos habla del segundo año. Entonces, en el segundo año de Zacarías hay hay una proyección de tiempo. Y en el cuarto año de Zacarías, ya vemos que en el cuarto año de Zacarías, la proyección del tiempo, ¿hacia dónde está la proyección del tiempo? Entonces, en el caso de él, ya es una cuenta regresiva. ¿Y hasta dónde se regresa él? Hasta acá. Mm. ¿Hasta hasta dónde se remonta? Mateo 23, verso 34 y 35. ¿Hasta dónde se remonta? Por tanto, mira, Dios envió profetas sabios, escribas, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que esto vendrá sobre esta generación. Entonces, ¿hasta dónde se remonta el tiempo de Zacarías? ¿A nuestro tiempo? Ah, ya ve. Hasta el Daniela, segundo año. ¿perdón? El segundo año que dijo. Claro, que para ir al banco. Muy bien. Lina, de acuerdo. Nancy, de acuerdo. ¿Hasta dónde se remonta la sangre de Zacarías? ¿Hasta dónde se remonta? Daniel. Hola, Nati. Bendiciones. Buenas tardes. ¿Hasta dónde se remonta el tiempo? ¿Hasta dónde se remonta el tiempo? Daniel. Al principio, Al principio. Ah, interesante. Perfecto. Nancy, ¿hasta dónde se remonta el tiempo? Ya me dijo, ¿no? Hasta el segundo año. Rocío, ¿hasta dónde se remonta el tiempo? Marquito y Zacarías no está relacionado con Pesaj, o sea, hasta la muerte de Cristo.
hasta cubrir la iniquidad, hasta cubrir el exacto, pecado, hasta quitar todo eso. exacto, exacto. Entonces, mire el proceso, mire el proceso. Eso le está diciendo Cristo. Le está diciendo, Rocío también, bueno, le está diciendo, el tiempo se remonta. Aquí está, el tiempo lo remonta, Dios lo hace ver. Dice, desde Abel hasta Zacarías se remonta el tiempo. Entonces, ¿hasta dónde se remonta, Daniel? ¿Ya? ¿Se da cuenta? ¿Hasta dónde se remonta? Bueno, estos días, ¿hasta dónde le ha remontado Dios? ¿Hasta dónde le ha remontado Dios? A mí hasta Pascua, Marquito. A usted hasta Pascua, perfecto. Lina, ¿hasta dónde le ha remontado Dios? A mí hasta este tiempo, hasta estos días, a este cruzar. Perfecto. Daniel, ¿hasta dónde? Entonces, o bien, si quiere contestar, estamos pocos. O bien, o bien le remonta, escucha, o bien le remonta, como lo dice el libro de Mateo, lo dice el mismo Cristo Jesús, desde Zacarías a Abel, o bien le remonta a Cristo, o bien le remonta a Zacarías y a Abel. Pero Marquito, ¿no sería mejor remontarnos a Cristo que a Zacarías y Abel? Porque esa sangre de Abel y Zacarías tiene profecía de la falsa. Entonces solo Cristo es el mayor de los profetas para mí. Entonces solamente esa es para mí esa es la sangre que vale, la sangre que no es vestrosa, que no Pero lleva. el, por eso el requisito, escuche, el requisito es sabiduría, el requisito es conocimiento y el requisito es pandero. ¿Sí? Para llegar para llegar a Pascua con la sangre del cordero, o sea, esos son los Con requisitos. el latir exacto, con el latir del corazón de Dios. Amén, amén, Marquito. Entonces, Entendido. entonces usted y yo tenemos 7 días para pasar al 12º mes. Zacarías, a partir de lo que le dio la profecía, Zacarías, ¿a dónde se remontó? Pasó 2 años, pero no cruzó, o sea, no estableció esa Pascua, no cambió los tiempos, pero más bien él es el que, en él, lo que le está diciendo en Zacarías en el Zacarías está en la línea de Cristo. Es decir, Cristo Jesús necesita hasta Zacarías. Es decir, Jesucristo necesita desde Zacarías para llegar a Pascua. Ya, ahí, yo creo que ahí está entendido. Desde Zacarías para llegar a Pascua. Entonces, desde Zacarías para llegar a Cristo, ¿cuántos años pasaron? Esto es importante. 400, ¿Cuántos? 400, no, 400, mínimo 400 años. ¿Cuánta sangre se derramó? mucha, ¿Cuántas Pascuas se resolvieron? ninguna. Ninguna. ¿Cuánto espíritu hubo? Demasiado del espíritu de la falsa profecía, Marquito. Y no, y también de la correcta. También sí. Claro, claro. Pero toda esta, qué siguió haciendo qué pasó desde la muerte de Zacarías en 400 años hasta que venga Cristo Jesús? ¿Qué pasó? Pasó que todo se estancó y todo volvió hasta que vino Cristo Jesús y dijo, o Rompió. bien, o bien, ustedes se ahorran 400 años, ¿sí?
Y para hacerlo 400 años, ustedes tienen que, ustedes tienen que aprender a pasar de fruto. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque son 12 frutos. Entonces son 12 meses. Si no hay 12 meses, ¿qué va a pasar? Si no hay 12 meses, no hay 12 frutos. Y si no hay 12 frutos, ¿qué pasa? ¿A dónde se remonta el fruto? Eso A la muerte de Abel. se Se queda en le Zacarías. remonta. Perfecto, Nati. Se le remonta a Abel. ¿Ya? ¿Y quién era Abel? Nada más y nada menos que el justo. Pero ¿qué pasó con el justo? El justo no tuvo entendimiento, no tuvo sabiduría y el justo perdió el tiempo. Y lo mismo, Zacarías, el profeta Zacarías, perdió el tiempo. Y viene Cristo Jesús y le dice, no tienes por qué ni remontarte a la justicia de Abel, ni quedarte en la justicia de Zacarías, cuando puedes tener los 12 frutos, haciendo de cada mes un mes de fruto. Pero por eso es el problema, porque hoy estamos en el mes 13 prácticamente. Entonces serían 13 frutos. Entonces, el momento que hay 13 frutos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría el momento que hay 13 frutos? Se metió un fruto malo. ¿Qué fruto? Como que el tiempo no está bien. Exacto. Entonces, se metió el fruto extraño. ¿Cuál es el fruto extraño? El fruto extraño se llama, ¿cómo se llama el fruto extraño? Mateo capítulo 23, verso 35. El fruto extraño, ¿cómo se llama? Mateo capítulo 23, verso 34. El fruto que extraño, ¿cómo se llama? No tengo la Biblia, Marquito, perdón. Gracias. ¿Puedo leer Mateo 23:34? Claro, dígalo. Ya, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Y el 35? La falsa palabra, Marquito. Para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. El 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cómo se llama el fruto? Fruto del sacrificio. Sacrificios. Sacrificio. ¿Cómo se llama el fruto? Buenas tardes con todos. Esta generación es Generación la insensata. generación. ¡Exacto! Dígalo, Erika, ¿ya ve? Fresquito. La generación. Exacto. Entonces se llama, el fruto se llama la misma generación. Que vuelve, ¿a dónde vuelve esa generación? ¿A dónde? Vuelve a Abel y vuelve a Zacarías. Entonces, para pasar a Cristo se necesita pasar ¿por dónde? Se necesita pasar por el fruto de Zacarías, porque el fruto de Zacarías debía ser ¿qué? Cambio de generación. Entonces, nosotros tenemos 7 días, porque este onceavo mes resulta ser que el fruto es doble. Porque ¿cuál es el fruto doble del onceavo mes? El fruto doble del onceavo mes, ¿cómo se llama? Vid verdadera. ¿Y de la vid verdadera para qué es la vid verdadera? Para que la vid verdadera levante ¿qué? Levante cetros. Y el cetro, ¿por qué se le conoce al cetro? Al cetro se le conoce por la unción. Por el olivo. Pastor, una consulta. Por el olivo. Por el olivo. Entonces es doble fruto. Por eso el onceavo tiene que pasar y por eso tiene que ser
Permítame, Nancy, y por eso estos 7 días son importantísimos, porque ¿quién es el que no quiere pasar? ¿Quién no quiere pasar por el fruto? ¿Quién? ¿Sabe cómo se llama? Se llama corazón, que no palpita, porque el corazón ahorita está palpitando desde su abuelita hasta Abel. O si no, dígame, si no ha palpitado por su abuelita, no ha palpitado por todas las cosas viejas y no está palpitando con sentimentalismos y emociones y no quiere palpitar como debe palpitar. ¿Sí o no, Nati? ¿Verdad, Sí, Marquito? Amén. Amén. Lina, verdad, Marquito, así es. Lina, Tal cual. Sí, sí, es verdad, pastor. tal cual. Esa era mi pregunta, Daniel. Sí, Marquito. Entonces, por eso, el que rompe los tiempos, ¿cómo se llama? El que rompe los tiempos se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Zacarías. Claro que sí. Zacarías. Mire. Daniel 2:21. ¿Cómo se llama? El que rompe los tiempos, ¿cómo se llama? ¿No es de Elías? Elías, Elías se quedó en la mitad de los tiempos. Zacarías Oh, retrocedió los tiempos. ¿Cómo se llama? Mateo 2:21 dijo. Daniel 2:21. Es el espíritu. Claro, por supuesto. Y el Espíritu de Dios, exactamente. ¿Qué le dice el Espíritu de Dios? Si tu corazón no quiere, ¿sí? ¿Qué tienes que enseñarle a tu corazón? A palpitar, Marquito. A palpitar. Perfecto. ¿A qué más tiene que enseñar el corazón? A A tocar. discernir. A marcar el Esto, tiempo. exacto, a marcar el tiempo, a pasar el tiempo. Hay que pasar el tiempo. ¿Ya? Y para pasar el tiempo, ¿qué hace Dios para pasar el tiempo? ¿Qué hace? Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Daniel 2:21. ¿Qué hace? Profundo. Para pasar el tiempo. Muda. Pasa. Ahí. Da sabiduría Exacto. Da sabiduría. y ¿Y qué hace ciencia. la sabiduría? ¿Qué hace el entendimiento? Revela lo que está escondido en lo profundo de nuestro corazón. Nada. Verso 21. ¿Qué hace? Vemos el cambio de los tiempos y las edades. Ah. Pasa reyes. Pasa reinados. Es decir, ahí la palabrita, ahí, esa palabrita es importantísima. ¿Cómo se llama esa palabrita? Pasar. Entonces, ¿qué hace el pandero? Lo que el bueno, no le quiero complicar, pero sí que le quiero decir lo que está haciendo Dios. Dios le está quitando el reinado de Babilonia, le está quitando el reinado de Nabucodonosor, ¿sí? ¿Qué más? Le está quitando los adornitos a todo ese reinado.
¿Y a quién le está entregando todos esos adornitos? ¿Y a quién está pasando todo ese reinado? ¿Y a quién está pasando todo ese tiempo? ¿Y a quién está pasando toda esa sabiduría? ¿A quién? A lo que genera. Por eso, aquí dice, por eso tengo que decirle, él da, mire, facilito sabiduría a los sabios, pero lo otro dice, él genera, él genera lo que genera. O, a ver, ¿cómo podríamos decir? Y, ¿cómo se dice? Y da conocimiento de generación al entendimiento. Así es como podríamos decir. Es decir, este es un tiempo de generación, de generar de quitarle, ¿sí? De quitarle el dominio al tiempo que vuelve hacia atrás y volverle al tiempo, al 12º mes, que es devolverle conocimiento, que es devolverle generación, que es devolverle edificación. Pero para eso, ¿usted qué tiene que hacer? Nuevamente, enseñarle a su corazón estos 7 días, enseñarle lo que le enseñó, lo que usted mismo, lo que usted oró, lo que usted mismo está mirando, lo que usted no quiere volver atrás, porque el rato que usted dé un paso adelante y su corazón se quede atrás, ¿qué va a pasar? Nuevamente viene la misma generación. ¿Cuál es la generación? ¿Cómo se llama la generación de, Perversa. perdón, La dispersa, generación perversa. perversa? ¿Cómo más se llama esa generación? Mateo, vea el primer versículo, ¿cómo se llama? Mateo 23:34, ¿cómo se llama? La generación que construye, ¿con qué? Con lo que construyeron esos profetas. ¿Qué construyeron sus propios, los profetas? ¿Construyeron qué? Como una falsa edificación, ¿no? Exacto. Mire, léalo Mateo 29. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué edificaron esos profetas? Sepulcros, Sus, sepulcros pro- blanqueados. sus propios sepulcros. ¿Y cómo son los sepulcros que ellos mismos edificaron? Mateo 23:27, ¿cómo son? Sepulcros blanqueados. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ¿por qué les llama sepulcros blanqueados? ¿Por qué? Porque es una generación malvada y perversa, ¿Por hipócrita. qué? Por la cal. Porque es una Por la cara. generación de cal. ¿Quién, quién edificó esa cal? Los profetas. Exacto, exacto. ¿Qué edificaron? Edificaron sus propias tumbas. Y sin embargo, Dios, ¿qué hizo? Ahí está. ¿Qué hizo Dios? Ay, ya se me fue de aquí el versículo. Mateo 23. ¿Qué hizo Cristo Jesús?
Mateo 23:35, ¿qué hizo? 36, ¿qué hizo? Cambia la generación. Cambia la generación. ¿Y cuál es la generación de Dios? Generación de sal, que son la sal del mundo. Exacto. Entonces, el fruto doceavo. ¿Qué es el fruto doceavo? ¿Cuál es el fruto doceavo? Es el fruto que reúne o es el fruto que recupera a todos los otros frutos. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque cambia de generación. Entonces, Zacarías, ¿qué oportunidad tenía? ¿Qué tenía que hacer Zacarías? ¿Qué tenía que hacer? Cambiar de generación. Y cuando se cambia de generación, ¿qué sucede? ¿Se cambia qué? Se cambia la cal. Se cambia, se cambia el tiempo. ¿Qué más se cambia? El corazón. Se cambia el corazón. ¿Qué más se cambia? La forma de marcar el tiempo. Se cambia la forma de marcar el tiempo. ¿Qué más se cambia? Se cambia el fruto. ¿Qué más se cambia? La tierra. Se cambia la sabiduría. Se cambia la tierra. Se cambia la sabiduría. ¿Qué más se cambia? El cruzar. El reino. Se cambia. Exacto. Mire, se pasa de reino. ¿Le cachó? Entonces, ahorita, por eso, ahorita, si nosotros veríamos, hasta por eso Dios es gráfico, no es un cambio de estación, es un pasar de reino, pero ¿quién puede pasar de reino? Sí, si no pasa de reino, ¿quién va a gobernar ahora? ¿Quién va a pasar? Después de Babilonia, ¿quién viene? ¿Quién viene? Egipto. No, pues, después de Babilonia, ¿quién viene? Mateo 23:34. Lo último, después de Babilonia, ¿quién viene, Rocío? Lo último Los persas. ¿Qué es lo último? 23:34. Nombres. Lo último, nombres. Los medos y los persas. No, ahí no dice medos y persas. Los profetas. Los profetas y los sabios. No, 23:34. Lo último del 23:34. Oh. Las sinagogas, las cárceles. Bueno, también. No. Después de eso, ¿quién? Los sacerdotes. Persecución. La persecución. ¿Cómo se llama la persecución? ¿Cómo se llama la persecutora? La reina de los cielos y Jezabel. Por eso, siempre, a partir del primer mes, primero, segundo y tercer mes, comienza nuevamente la Jezabel a moverse por ahí. ¿Ya? Entonces, pero bueno, dejémosle en paz. Entonces, para cambiar, ¿qué se necesita para cambiar? Eso es lo que nos va descubriendo Daniel. ¿Qué se necesita para cambiar los tiempos? ¿Qué se necesita? La sal. Se necesita de sal, se necesita de corazón. Daniel 2:20. ¿Qué se necesita? Daniel 2:20. Se necesita sabiduría. Sabiduría y poder. ¿Ya? Se necesita fuerza también. Fuerza. Perfecto. Ahí está el espíritu de poder y de sabiduría. Por supuesto. Perfecto. Perfecto. Y
¿Quién tiene este poder? ¿Quién? El espíritu. Por supuesto. ¿Y quién más? Bueno, esto ya es mucho. Le voy a decir, mire, le voy a decir, es que ahí va a ver. ¿Quiere ver, quiere ver quién es usted? Regalito de Dios. Salmo 68, verso 25. Leo, Por supuesto. los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Ya. ¿Quiénes tocan el pandero? Las doncellas. No. Una verdadera mujer. Ah, muy bien. Bueno, ¿quién toca el pandero? ¿Quién toca el pandero? Versiones. Si tiene otra versión, chévere. Si no, volvemos. ¿Quién toca el pandero? ¿Cuál es, Marquito? La novia que El se... corazón. Ahí ya como que ya le rompió el molde. Pero la ¿Salmo respuesta, qué? Salmo 68, 25. ¿Ya leyó? Yo tengo, se han visto, oh Dios, tus procesiones, las procesiones de mi Dios, mi Rey, al santuario. 68, 25. Ajá. ¿Ya? Pues no, ya ve, pucha, esa versión sí está demasiado masticada o demasiado, o tal vez un versículo, déjeme ver porque sí lo Antes o recuerdo. después, Sí, exacto, déjeme ver. para que Entonces, puedas hundir el tu siguiente, pie en la el siguiente sangre y en versículo, los enemigos. el 26. Ah. Delante, los cantores, los músicos detrás, las doncellas en medio tocando el tamboril. Ah, Eh, vale. a ver, ahora, la, sería la doncella, ah, no sería la virgen, la Virgen. una virgen. Entonces facilito, ¿no? Pero Facilito. no me refiero no me refiero Ah, a la reina amén, del cielo. amén. Esa tiene un nombre, amén. Ni tampoco a la Virgen que no produce nada, porque No, la tampoco. Virgen, porque la Virgen es la más insensata, porque no Ujú. produce nada, no sabe quién es, ni sabe para qué vino. Entonces, lo único, ¿sabe para qué sirve una Virgen tradicional? Para producir menstruación. ¿Qué le parece? Entonces, no hay esas vírgenes. ¿Quién, quién toca el pandero? Pero para contestar eso tenemos que irnos nuevamente a Daniel. Daniel capítulo 2, verso 20. ¿Quién toca el pandero? Eh, 2:20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Quién toca el pandero? La Está mujer hablando del sabia. espíritu. ¿Ah? Está hablando del espíritu. Pero yo le voy a decir, vea, aquí dice, la sabiduría y el poder son de él. ¿Quién toca el pandero? Jerusalén. Amén. Porque por eso hasta toca el pandero Satanás. Porque Satanás también tiene poder y también tiene sabiduría. ¿Quién toca el pandero?
Satanás. Resulta ser que Satanás también ha sido, a ver, ¿quién le tocó el pandero? A Abel y ¿cómo se llama? Y a Zacarías. ¿Quién le tocó el pandero? Satanás. Satanás. Y el momento que le tocó el pandero a Abel y a Zacarías, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fue su tiempo? Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Y acaso no le estaba tocando el pandero a Abel y a Zacarías Cristo? Sí. ¿Y cómo sabemos que le estaba tocando el pandero? ¿Qué le decía? Porque está dando a conocer de que él muda los tiempos. Él es el único Ah, que muda los tiempos. ¿Sabe qué le decía? ¿Sabe qué le decía el pandero? Mateo 23:36. ¿Qué le decía el pandero? 36. ¿Qué le decía el pandero? ¿Qué dice el pandero? ¿Qué dice el pandero? La interpretación de él y tenemos habla del Rey de Reyes. Mateo 23:36. Mateo. Habla de la generación. Ya. Entonces, ¿qué le decía el pandero de Satanás? ¿Qué le dice el pandero de Satanás? ¿Qué le dice el pandero a Zacarías? ¿Y qué le decía a Abel? Regresa en el tiempo. O sea que, No puedes cambiar la generación. exacto. Por eso usted y yo, por eso todo ser humano quiere viajar en el tiempo. ¿Ya? Nadie quiere cambiar de generación. ¿Sí o no? O sea, visto desde el modo. ¿Ah? ¿Cómo? No visto así, digo sí. Sí, Es eso que, pasa. es que por eso, ¿qué le dice el pandero? ¿Qué le dice el pandero a El Zacarías? pandero cambia. Y el pandero Cambia. del diablo le dice, tú no puedes. Y el diablo le dice, no, el diablo le toca el pandero y le dice, oye, Aquí nomás. no, oye, viaja en el tiempo. Eso le está diciendo, ¿sí o no? Rocío, ¿le está diciendo o no le está diciendo viaja en el tiempo? En esta semana. Daniel, Sí, sí, Lina, Sí, sí, Nancy, Erika, ¿le está diciendo, le está sonando el pandero? ¿Sí o no? Viaja en el tiempo. Sí, verdad. Mire, vamos al libro, Sí, Marquito. ¿sí? Ahora, espere. Vamos al libro, mire. Vamos al libro de números. Ahora vamos a ver si es cierto esto. Números, capítulo 20, verso 1. A la dueña del pandero. ¿Dónde está? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí miró María, y allí fue sepultada. Eso dice Números 21. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la dueña del pandero? ¿Qué le pasó? Murió. Viajó en el tiempo y murió. ¿Por qué en el mes primero? ¿Por qué?
¿Qué pandero estaba tocando esta señorita? Cuando El salió de pandero de Egipto. cal, con cal. ¿Ah? El pandero con cal. Ah. Entonces, ahora, en estos 7 días, ¿qué pandero le estaba tocando a la señorita Miriam? Porque resulta ser que mejor no, señorita, ¿cómo se llama? A la Virgen Miriam. Exacto. A la Virgencita Miriam. ¿Por qué? Porque Miriam no se casó con nadie. Y sin embargo, ella era la dueña del pandero. Y antes de morir, ¿qué pandero le estaba tocando? En el mes 11, en estos 7 días, ¿qué pandero le estaba tocando? El de Cristo cambia la generación. ¡Ah! Ya le cachó. ¿Qué pandero le estaba tocando ahora a la María? ¿Qué pandero le estaba tocando? Cambia la generación. Cambia de generación. Rocío, Pasa, cruza, marca el tiempo. pasa. Quítale el reino a esa. Edifica con cal. Yo le estoy quitando el reino para que esa para que ese, al igual que el reinado de Nabucodonosor, yo le pase el reino. Pregunta. Es que esto está hermoso. ¿Sí? ¿Cuándo le fue pasado el reino de Nabucodonosor? ¿Cuándo? No le entendí cómo pasar cuando le devolvió Dios el reino. No, pues aquí dice, mire, ¿dónde está? Nuevamente Daniel. Daniel. Bueno, Daniel. Daniel 5:20. Eh, Estoy yendo muy rápido. Estamos bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, Marquito. ¿O nos quedamos con la María, con la María nada más? Bueno, vamos con los reinados. Daniel 5:18 dice, oh rey, el Dios altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. A causa de la grandeza que le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, ¿sí? ¿Dónde está? Fue, ay, 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 se me fue, espera un momento. Daniel 5:20, ¿no? ¿Ya? Pero cuando se enalteció su corazón, su espíritu se endureció, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue pasada. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada, se le dio a comer hierba, ganado, se empapó del rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo domina sobre los hombres, y él que, y él pone
y él pasa al que, y pone ¿dónde está? A quien a él le place. Mi pregunta, cuando Nabucodonosor fue pasado, cuando su reino fue pasado, ¿a quién se le pasó el reino? Bueno, más fácil, o mejor dicho, más concreto. ¿Quién gobernó cuando él no estaba gobernando? ¿Quién? Su hijo. No porque él volvió, no, La generación perversa. no. La dueña del pandero. El que gobernó fue el dueño del pandero. Y el dueño del pandero, ¿a quién estaba esperando entregar el dueño del pandero? ¿A quién? Alguien que cambie esa generación. Pero no hubo quien cambie esa generación. Y después, ¿quién volvió? Nabucodonosor mismo. Él mismo. Él mismo. Porque ¿qué hizo él? Reconoció. ¿Sí? ¿Qué reconoció? Reconoció Al al que, Dios Altísimo. Al dueño del pandero. exacto, reconoció al dueño del pandero. Y como dice Rocío, por eso Rocío reconoció al Dios Altísimo. Entonces, ¿cuál es el regalo de una mujer? ¿Cuál es la bendición más grande que Dios ha dado? ¿Sí? A una mujer. Es esto. Salmo 68:25. ¿Cuál es la bendición más grande? Ser la dueña del pandero. Pero Reconocer ¿cómo? al reino del pandero en todo momento. Por supuesto. Pero obviamente, como es la dueña del pandero, como María era la dueña del pandero, pero dueña del pandero, ¿para qué? Para engrandecerse ella y engrandecer al que quería, o para tocar el pandero correcto y generar algo diferente. Tenía ¿Ya? que haber. Entonces, ¿cómo se llama la dueña del pandero? Salmo 68:25. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Solo porque está aquí y tenemos, le voy a dar el regalo. O sea, mejor dicho, no, le voy a, no, ya eso ya viene, eso ya es parte de la naturaleza de una hija de Dios. Simplemente es despertarle justamente su pandero y no hacer que su pandero viaje en el tiempo, sino su pandero vaya de generación en generación. Eso es lo que vamos a hacer el día domingo, porque si una mujer viaja en el tiempo, o mejor dicho, si una mujer no genera, pues los hijos viajan en el tiempo, la, los padres están colgados en el tiempo. No me refiero a dónde están muertos, no, sino que su vida pasaron sin saberse ubicar en el tiempo. Y si no se ubica en el tiempo ni en el espacio, pues obviamente su corazón va a estar desubicado. Entonces, por eso la mujer es la dueña del pandero, porque aquí ese era el requisito. Mire, Isaías, y espero, o sea, yo mejor espero que usted pueda seguir compartiendo y el próximo domingo podamos devolverle el pandero. Le dejamos ahí. Vamos a Isaías 68:25, ¿qué dice? Dice,
Los cantores iban delante, los músicos detrás, pero en medio de ellas las doncellas tocando el pandero. Perdón, Pastor Isaías, 58 o 68. No, Isaías, no, yo creo que el domingo lo hacemos como Casa del Dabar. Quítale no está. Ahorita les doy el de 68, pero el domingo lo hacemos como Casa del Dabar, para ver qué hemos generado. Y Salmo 68, 25, en medio de ellos iba tocando, no iban tocando las doncellas, no iban tocando las vírgenes, no las abuelitas, no. Iban tocando las mujeres que llevan siempre una nueva generación, algo nuevo que se genera. Entonces, por Miriam hubo la Pascua, pero por Miriam también se perdió el pandero. Así que estos 7 días yo creo que son muy importantes porque ya estamos incluso viendo la Pascua. Y en la Pascua, la que se va a quedar, justamente el que tiene que quedarse es todo este tiempo de ese pandero que suene. Pero necesitamos que estos 7 días el pandero resuene para el 12º mes, porque el 12º mes es el mes en donde tocaron los panderos más fuertes. Los panderos más fuertes se tocaron en el mes 12º. Y eso, Dios mediante, el viernes y el domingo vamos a seguir viendo. Pero contesto la pregunta de Lina, o Lina, mejor dicho, hasta estos días, hasta el domingo, ¿qué significa tocar el pandero? Ahora sí, me gustaría para entenderlo y eso ponerlo por obra. ¿Qué significa para usted tocar este cambio, terminar este 11º mes y ir al 12º mes? ¿Qué significan para usted, Rocío? ¿Qué significa el pandero en estos días que tenemos para completar este mes? Lina, Nancy, Eric. A mí me dijo. Sí, por favor, estoy viendo a todas porque Bueno, para mí es un tiempo importantísimo para seguir viendo cómo son los latidos del Señor, cómo marca el tiempo, cómo va mudando los tiempos, cómo tengo que yo ir caminando a través de eso y cómo seguir siendo esa edificadora con sal, que tengo pacto, y poder cruzar, pasar de reino, amén. ¿sí? Y avanzar a Pesach. Amén. Amén. Entonces, Eso. para llegar a Pesach, para cruzar Pesach hay que pasar de reino. Y los reinos no se cruzan, los reinos se pasan. Gracias. Ah. Gracias. Nancy, tal vez. Pastor, yo sí tengo, creo que más complejidad en entender este tema porque como yo he estado en la danza con panderos tantos años, entonces yo, por ejemplo, estoy choqueada, si se puede decir así, con lo que Satanás tenía ese instrumento de los panderos en la vestidura. Y ahorita que se oye de que María también llevaba otro sonido de pandero, entonces como que yo tengo que transformar ese sonido que me han enseñado, algo así. En eso estoy yo un poco. Claro que la enseñanza me ayuda para poder llevar a la verdad. Amén. No sé si se Amén, escuchó. Nancy. Recuerde, Miriam era la dueña del pandero correcto, pero no podía pasar ni Miriam ni el pandero incorrecto en el primer mes, en este primer mes. Y por eso, justamente porque Dios eligió de todos los meses, en el primer mes que ella no pasara, porque estaba creando un fruto diferente y no podía empezar con un fruto, con un pandero ya cambiado. Pero ella tuvo el pandero, nosotros tenemos, no podemos dejarle a nuestro corazón, no podemos dejarle
a nuestro pandero, a volver a que genere lo mismo. El pandero de una mujer marca generaciones, porque el pandero de una mujer cambia generaciones. Y por eso el pandero de una mujer se une con el pandero de Cristo y se une con el pandero del novio, con el pandero de su esposo. Eso es lo que estamos haciendo para cambiar este mes, para llegar al 12º mes, que es un mes de edificación. Así que por eso necesitamos estos días hasta el domingo, pandero en su corazón y cambiar esa generación vieja, cambiar esos reinos viejos, pasar esos reinos viejos. Erika, por favor, sus comentarios. ¿Qué hacemos estos días? Marquito, bueno, creo que uno tiene que poner el corazón dispuesto, también tiene que tener, ¿no? O sea, tratar de empatar ese corazón con Dios. Amén. Y conocer los tiempos, es importante saber que Dios tiene esos tiempos preparados para nosotros y que nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar esos tiempos y a caminarlos, ¿no? Amén. Amén. Y bueno, él es el que hace la obra, nosotros simplemente tenemos que alinearnos con él, saber que él está adelante. Amén. Eso, Marquito. Muchas gracias. Buenas tardes, Marquito. Perdón una cosita. ¿Sabe qué? Me comenta Erika que va a haber un eclipse aquí en Texas. El 8 de abril pasa por aquí el eclipse. Hay algo algo que tenga que se vincule con lo espiritual en un fenómeno así, Marquito. Perdón la pregunta. Por supuesto, porque mire, ahí siempre van a estar de por medio la luna y siempre van a estar de por medio el sol. Y eso siempre va a marcar tiempos, estaciones, generaciones, momentos. Y por eso aquí se distribuyen todos estos momentos. Pero obviamente todos esos van a marcar la eternidad, los siglos de Dios. Pero el que marca los siglos de Dios es el que cambia de generación. Y eso es lo que está haciendo Cristo Jesús. Entonces, por un lado, o mejor dicho, por un lado, muestra el sistema estacionario, el sistema de los tiempos normales, pero por otro lado, lo que le está mostrando es ese cambio de generación, ese cambio de reino, ese cambio de estación, pero ese avanzar a los tiempos de Dios. Y por eso, nuevamente, la pandereta no es un instrumento mío, es un instrumento, no es un instrumento de la casa del Dabar, la pandereta es un instrumento de Dios, es el instrumento de la eternidad, de los palpitares del corazón de Dios. Y ese instrumento es el que Satanás va a utilizar, porque ese es el que tenía y ese es el que perdió. Pero entonces le perdió justamente ¿para qué? Para volver hacia atrás, para hacerle viajar en el tiempo, para hacerle desviar su corazón y nuevamente, pues, quitarle el fruto y nuevamente levantarle esa cal. Por eso estos eclipses no tienen nada, o sea, no muestran nada de diferente de lo que Dios ha hecho siempre. Pero eso sí, muestran cosas diferentes o cosas repetitivas de lo que quiere hacer la cal, de lo que quiere hacer esa edificación de cal. Así que, ¿para qué edificar sepulcros? ¿Para qué hacernos nuestros propios sepulcros? Como lo dice la palabra. Yo creo que el viernes vamos a orar por eso. ¿Por qué fabricarnos nuestros propios sepulcros con nuestra propia profecía de cal? Si tenemos el tiempo de Dios para salir de ese ciclo de Abel y de Zacarías y edificar algo correcto. Amén. Daniel, ¿algún comentario? Todo está claro, Marquito. Perfecto. Rocío, ¿algún comentario? Mía, ¿algún comentario? Pastor Marquito, entonces tendríamos que cambiar nuestra generación, los tiempos. Tenemos que cambiar de mes.
porque tenemos que cambiar de fruto. Y Dios nos está dando el fruto y el mes y el tiempo. Y eso ya es un cambio de generación. Porque el fruto del 12º mes tiene que ser un fruto que reúna a todos los frutos del año. Y empecemos nuevamente en el primer mes, no con el pandero de Miriam, a pesar de que Miriam esté muerta, sino con el fruto de Dios, que siempre será levantar hijos, levantar conocimiento y enderezar nuestros corazones. Amén. Amén. Justo en el nombre de Cristo Jesús tenemos un Shabbat, en el nombre de Cristo Jesús tenemos este 11º mes, en el nombre de Cristo Jesús tenemos el 12º mes y sobre todo tenemos el fruto de los cielos para ese hacerlo fruto en el latir de nuestro corazón y para que el fruto ese sea de justicia, que salga nuevamente para generar lo que genera palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de autoridad, palabras que lleven tu edificación, palabras de profecía. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, si nos hemos fabricado nuestros propios sepulcros, bendito seas por tener en Cristo Jesús una morada santa que se renueva. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo y bendiciones. Nos vemos en Shabbat y ahí seguimos orando. Amén, Amén. pastor. Muchas Bendiciones. gracias. Amén. Bendiciones, un abrazo Bendiciones a todos. para todos.